Mi hermanastra dice en mi cena que está embarazada sabiendo que yo soy infértil, y su madre me da una bofetada. Pero como yo tengo cámaras en mi casa, ella y su madre van a tener problemas legales. Yo, de 32 años, organicé una cena para la familia recientemente para celebrar mi nueva promoción. Estaba muy feliz y orgullosa de mí misma porque conseguí esto después de trabajar arduamente en mi trabajo corporativo durante meses. Solo mi pareja, Keith, de 37 años, sabe cuánto he trabajado para lograrlo. Pero lo que debía ser una celebración de mi éxito, organizada por mí, terminó convirtiéndose en otra cosa. Ahora, todos me critican porque piensan que soy cruel y vengativa y no entienden el valor de la familia. Crecí en una familia ensamblada. Mi madre biológica dejó a mi padre por su jefe cuando yo tenía solo 2 años, así que nunca ha sido parte de mi vida. Hemos sido papá y yo durante mucho tiempo, y no me quejo. Mi madre nunca intentó acercarse, y aunque mucha de mi familia pensaba que querría buscarla cuando creciera, eso no fue cierto en absoluto. No tengo deseo de conocer a mi madre biológica ni de reconectar con ella. Aunque mi madrastra y yo no nos llevamos bien, nunca he tenido una figura materna real en mi vida, ni en mi madre ni en mi madrastra, Ann, de 53 años. Papá se casó con ella cuando yo ya era lo suficientemente grande como para haber comenzado a manejar la vida sin una madre, y siempre hubo resistencia de ambas partes para aceptarse como familia. De niña, solía mirar a mis amigas con familias completas, hermanos, primos, y me sentía muy envidiosa y desalentada por no haber recibido ese lujo. Sin embargo, me adapté a mi propia realidad, y desde entonces, lidiar con la vida se ha vuelto más fácil. Mi tía Rosa, la hermana de papá, hizo todo lo posible para cultivar ese vínculo conmigo, y estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Pero, y lo digo de la manera menos hiriente posible, una tía no es una madre. No culpo a mi papá por nada, porque creo que hizo lo mejor que pudo. Aunque, cuando era niña y adolescente, no me gustaban muchas de las cosas que hacía y discutíamos mucho por tonterías, como adulta me he dado cuenta de los enormes sacrificios que ha hecho por mí. La dinámica familiar estaba en gran medida fuera de mi control y fuera del suyo, pero lo logramos. Papá se casó con Ann cuando yo tenía 15 años, aunque ya habían estado juntos un tiempo antes de eso. Me había preguntado repetidamente si estaba bien con que volviera a casarse, y sé con certeza que si hubiera dicho que no, no lo habría hecho. Pero para entonces, sabía que, a pesar de que Ann y yo no teníamos una muy buena relación, ella lo hacía feliz. También sabía que las dos lo amábamos lo suficiente como para ser cordiales y hacer que la familia funcionara de alguna manera. Mientras salían, él me la presentó. En los primeros meses de conocernos, ella cruzó varias veces sus límites. Creo que asumió que, dado que nunca había tenido una madre, automáticamente la aceptaría como mi figura materna, y trató con mucho empeño de llenar ese vacío, por decirlo de alguna manera. Pero había estado sin madre durante tanto tiempo que realmente no entendía lo que significaba tener una. Cualquier intento suyo de disciplinarme o ejercer autoridad, mientras salían y no estaban casados se encontraba con mucha hostilidad de mi parte. Puedo haberme comportado mejor en retrospectiva, pero era una adolescente rebelde, y para mí, estaba haciendo lo mejor que podía. Le quedó claro que no estaba interesada en tener una madre, y que la única forma en que esto podría funcionar, era si tolerábamos la presencia de la otra y nos llevábamos bien por el bien de papá. Y este arreglo funcionó después de su boda, al menos durante los primeros meses. Creo seriamente y de manera genuina que habría mejorado y que la familia se habría unido, por así decirlo, si Stephanie no hubiera llegado. Stephanie, ahora de 36 años, es mi hermanastra y la hija de Ann. Papá no sabía nada de ella cuando se casó con Ann, y Ann nunca se lo había contado. No la culpo por eso, porque era algo difícil de hablar para ella. Stephanie fue el resultado de un embarazo adolescente que Ann tuvo con un hombre mucho, mucho mayor que ella. Fue manipulada y luego obligada a llevar el embarazo a término. Ella era prácticamente una adolescente cuando se convirtió en madre, y la única razón por la que aceptó llevar el embarazo a término fue porque su abusador y su familia le aseguraron que se harían cargo de toda la responsabilidad del niño y que ella no tendría que involucrarse. Afortunadamente para ella, ellos no se echaron atrás. Entonces, tuvo a su hija, y la hija fue con su padre biológico y vivió allí toda su vida. Ann no tuvo contacto con su abusador ni con su hija, y cambió de ciudad tan pronto como cumplió 18 años, cuando Stephanie tenía 1 año. Nunca tuvo contacto con ella y nunca reveló esta parte de su pasado a nadie. Según ella, le dijo a papá, y papá me lo dijo a mí, que incluso sus amigos de la universidad y del trabajo no saben de su hija porque no se considera madre en ningún sentido de la palabra. No sé si esta fue su forma de sobrellevarlo, pero supongo que sentía que, dado que no tenía contacto con su hija, si dejaba de mencionarla, tal vez dejaría de existir en su mente. Desafortunadamente, eso no era lo que Dios tenía planeado para ella. 6 meses después de su boda con papá, Stephanie apareció en casa. Yo fui la que abrió la puerta, y con solo mirarla, me di cuenta de que no me agradaba.
Olía a alcohol, y francamente, parecía una adicta a las drogas. Tenía 19 años en ese momento, así que realmente no entiendo por qué vino buscando a su mamá como adulta. No sé qué pasó después porque me dejaron fuera de todas las discusiones familiares sobre ella. Todo lo que recuerdo es que se quedó con nosotros por un tiempo, y papá y Ann solían tener largas discusiones hasta altas horas de la noche durante un par de días. Creo que 2 semanas después de su llegada, ella había estado viviendo con nosotros durante todo ese tiempo. Papá vino a mi habitación y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que Stephanie viviría con nosotros un tiempo más hasta que pudieran intentar hacer algo para enderezar su vida. No podía creer lo que escuchaba. Incluso a esa edad, sabía que esa chica era un desastre y que no debía estar en la casa. Le dije a papá que era realmente injusto, pero él me dijo que no podía rechazarla, sabiendo que ella es parte de la familia de Ann y que necesita ayuda. Luego me contó toda la historia de Stephanie y Ann. Dijo que el padre biológico de Stephanie había fallecido y que ya no le quedaba ninguna familia real, por lo que había venido en busca de su madre. Sería muy injusto para ella si la rechazaban y no le ayudaban. Odiaba admitirlo, pero sabía que tenía razón. Eso es lo que pasa con papá, es un buen hombre. Aunque no se inscribió en esto, incluso si había sido engañado por omisión, nunca haría lo incorrecto. Sabía que era importante para él y Ann, como adultos, estar allí para Stephanie. Aunque esto fue un gran shock para él, un shock mayor al que fue para mí, en toda honestidad, no se echó atrás en hacer lo correcto. Y así fue como, a la edad de 15 años, me tocó tener una hermana de 19 con la que no compartía absolutamente ninguna afinidad. Vivir con Stephanie fue difícil, por decirlo menos. La adaptación fue dura para todos, y además estaba el hecho de que la nueva miembro de la familia era una completa consentida. Se mostró con derecho desde el día en que puso un pie en la casa. Pensaba que Ann la adoraría por culpa y que tendría a todos envueltos alrededor de su dedo. En cierta medida era cierto, Ann trataba de manejar sus berrinches, porque se sentía culpable por haber abandonado a su hija e involucrar a mi papá en este lío. Papá toleraba sus tonterías, porque sentía que ella era una niña problemática, y necesitaba figuras parentales adecuadas para guiarla y ponerla en el camino correcto. Yo era la única que no toleraba en absoluto el comportamiento de Stephanie, y por eso, la dinámica familiar cambió gradualmente. El único factor equilibrante en la casa era papá, y hasta Stephanie había comenzado a escucharle y comportarse a su alrededor. Ann tuvo una transformación materna milagrosa y se dedicó completamente a Stephanie. Ambas empezaron a señalarme por no encajar en la típica familia feliz. Nunca encajé porque simplemente no podía soportar a Stephanie. No tenía trabajo, no estaba haciendo nada con su vida. Todo lo que hacía era quedarse en casa y poner música a todo volumen todo el día. Papá solía ir a trabajar, y solo estaban Ann y ella en la casa cuando regresaba de la escuela. Ella se volvía completamente loca. Se volvió extremadamente difícil para mí siquiera funcionar como una persona normal en la casa. Traté de tolerarlo tanto como pude, pero finalmente llegué a mi punto de quiebre y hablé con papá sobre ello. Me dijo que debería haber hablado con él antes. Esa noche, le dijo a Stephanie que ya había pasado más de 6 meses desde que vivía con nosotros, y que necesitaba encontrar un trabajo pronto o buscar educación superior. Ella se quedó como si alguien le hubiera dado una bofetada. Realmente no sé por qué pensaba que se le permitía pudrirse, y que papá financiaría toda su vida, pero así era. Ann intentó intervenir y defender a Stephanie, pero papá no lo permitió. No mencionó mi nombre en la discusión, porque no quería que sintieran que yo lo estaba envenenando. Le dijo a Stephanie que tenía un mes para buscar trabajo y que él la ayudaría, pero era hora de que se pusiera las pilas. Para sorpresa de nadie, no se puso las pilas en absoluto. No había conseguido trabajo al final del mes, y a las 6 semanas, papá se lo recordó de nuevo. Unas semanas después, llegó a casa con el anuncio de que estaba embarazada. Ann estaba encantada, solo Dios sabe por qué, pero papá ya había tenido suficiente. Le dijo que no estaba dispuesto a financiarla a ella y a su hijo por más tiempo, y que se las arreglara sola. Stephanie probablemente esperaba exactamente lo contrario. Pensaba que debido al embarazo, papá dejaría de ser tan duro con ella. De hecho, la escuché decir esto a Ann. Ann intentó intervenir y tomar su lado, pero creo que papá también había llegado a su límite. No había nada más que hacer, y Stephanie no tuvo más opción que dejar la casa. Finalmente, tuve algo de paz y tranquilidad después de aproximadamente un año de su comportamiento absurdo, pero las cosas siempre quedaron tensas entre Ann y yo, y entre papá y Ann después de eso. Una vez que se fue, no tuve noticias de Stephanie, aunque no es que me interesara en absoluto. Probablemente, ella estaba en contacto con Ann y papá, pero no puedo estar segura. Nunca pregunté, y ellos nunca me dijeron. 2 años después, me fui a la universidad en otro estado, y las cosas mejoraron drásticamente para mí. Mantuve un contacto mínimo con Ann y solo estuve conectada con papá.
Eso no fue un problema para él, y nunca me obligó a mantener una conexión con Anne. Pero, vaya, ella se volvía hostil cada vez que iba a casa de vacaciones. Era sarcástica y grosera, como si no quisiera que estuviera allí. Nunca hubo un conflicto abierto entre nosotras, y la toleraba por el bien de papá. Pero las cosas estaban mucho peor que antes. En toda honestidad, ya no podíamos soportarnos. Era palpable para todos a nuestro alrededor, y el ambiente se volvía espeso con tensión cada vez que volvía a casa. Así que simplemente dejé de ir con tanta frecuencia. Solía llamar a papá o hacer viajes cortos, y así era como las cosas se mantenían. Para mí, la paz mental era más importante que estar en esa casa, así que elegí eso. Luego, me ocupé con mi trabajo y mi vida, y perdí completamente el contacto con Anne. Lo que sabía de ella era a través de papá. Hace 2 días, organicé una fiesta. Recibí una gran promoción en el trabajo, y era un gran evento, así que quise celebrarlo con todos. Llamé a papá, a tía Rosa, a su esposo Mike y a su hijo, Noah. Keith y yo vivíamos juntos, así que él estaba obviamente allí. Se suponía que sería una reunión íntima de familiares cercanos. Invité a Anne por cortesía, ya estoy demasiado vieja para mantener conflictos entre nosotras. Sin embargo, en retrospectiva, fui una tonta al esperar la misma madurez de su parte, porque ella cruzó tanto el límite, que creo que ni siquiera papá volverá a verla. Lo que me sorprendió fue que Anne llegó con Stephanie. Ahora, no había tenido contacto con esta mujer durante más de 15 años, y no podía comprender cómo alguien pensó que traerla sería una buena idea. Miré a mi papá con incredulidad y lo aparté mientras Keith intentaba aligerar el ambiente. Le pregunté por qué estaba allí, y él dijo que Anne le había dicho que yo había invitado específicamente a Stephanie. Estaba furiosa y quería que Anne y Stephanie se fueran de inmediato. Decidí no hacerlo porque no quería crear una escena, pero si soy honesta, debería haber seguido adelante y echarlas. Intenté desactivar la situación, realmente lo hice, y Anne y Stephanie se comportaron en su mayor parte, así que incluso me sentí un poco cómoda con toda la situación. Durante la cena, todos me preguntaban sobre mi promoción, mi trabajo, y cosas por el estilo, excepto Stephanie. Ella estaba allí puchereando y deprimida, pero no le presté mucha atención, al igual que nadie más. De hecho, creí que no hablaba mucho porque no tenía ningún deseo de interactuar con ella de todos modos. Así que, en general, afortunadamente, la cena fue bien. Pero no tenía idea de lo que me esperaba al final de ella. Justo cuando estábamos a punto de levantarnos, Anne se levantó y dijo que tenía un anuncio especial que hacer. Antes de que pudiera reaccionar, literalmente chilló, tiene 53 años, y honestamente, eso fue tan embarazoso, y reveló que Stephanie estaba esperando un bebé. Todos en la sala quedaron en completo silencio. Todas las personas presentes, excepto Stephanie, probablemente sabían que había tenido muchas dificultades de fertilidad. Me dijeron solo un año atrás, después de múltiples pruebas, que nunca podría tener hijos biológicos. La noticia sobre el embarazo de Stephanie honestamente me pareció una bofetada en la cara, y sentí que todo el orgullo del día se desvaneció. Intenté mantener la calma y felicitarla, pero papá literalmente le hizo un gesto a Anne y le pidió que se sentara. Ella intentó empezar un drama sobre la reacción de papá, pero Noah intervino y dijo algo como, ¿por qué estás tan emocionada, tía Anne? ¿No es este como su sexto hijo? La verdad es que me atraganté con el agua y miré a Anne con los ojos bien abiertos. Ella comenzó a gritarle a Noah, pero tía Rosa se levantó para defenderlo, y todo se convirtió en un gran lío en mi casa, donde ni siquiera podía entender una sola palabra de lo que decían. En unos minutos, ya había tenido suficiente. Les dije a todos que quería que se fueran, y que no podían venir a mi casa y faltarme al respeto cuando yo era la anfitriona. Luego me dirigí a Stephanie y le dije que no la había invitado, y aunque su madre le hubiera mentido, debería haber tenido el sentido común para entender que posiblemente no era yo quien extendía una invitación, o una rama de olivo, porque nunca nos habíamos llevado bien y no habíamos hablado en más de 15 años. Para mi asombro absoluto, comenzó a llorar, diciendo que solo estaba celosa de su fertilidad, porque nunca podría tener hijos propios. Odio admitirlo, pero esa declaración me dolió más que cualquier otra cosa que haya escuchado antes. Afortunadamente, mantuve la calma y le dije que estaba feliz de haber logrado algo por mí misma y de haber trabajado duro para crear un nombre, para que mi único logro no fuera tener hijos en cuanto pudiera quedar embarazada. No creo que nadie esperara que dijera algo tan venenoso, y antes de que pudiera decir algo más, Anne me dio una bofetada frente a todos. Me dio una bofetada tan fuerte que me dolió la cabeza. No recuerdo exactamente qué pasó en los siguientes 2 minutos, pero todo lo que sé es que cuando me centré, todos estaban fuera de la casa y Keith estaba sentado a mi lado, pidiéndome disculpas por dejar que las cosas se descontrolaran tanto. Le dije que no era su culpa, pero la situación me ha afectado profundamente. Papá se ha puesto en contacto conmigo, al igual que tía Rosa, tío Mike y Noah, pero no he respondido a nadie más que a Noah. Simplemente,
No estoy en el estado mental adecuado para hablar con nadie en este momento. No es solo que arruinaron mi fiesta y mis logros, me molestaron al burlarse y mofarse de mi mayor vulnerabilidad, y luego proceder a agredirme en mi propia casa. Sé que papá no tiene la culpa de esto, no podría haberlo anticipado ni controlado. Pero aún así estoy decepcionada de que no haya hecho nada para defenderme frente a todos, cuando Stephanie intentó hacer el día todo sobre ella. De hecho, fue Noah, que sigue siendo un niño, quien tuvo el valor de enfrentarse a ella. Estoy demasiado afectada por lo que ha pasado y no creo que hable con nadie de la familia por ahora. Solo espero y rezo para que este capítulo se cierre ahora y no tenga que lidiar con Anne o Stephanie nuevamente. Actualización 1. Tenían razón, y debería haberlo sabido mejor. Esto no ha terminado en absoluto. Nunca había odiado abiertamente a Anne y Stephanie, pero simplemente no me gustaban. Sin embargo, lo que han hecho ahora, las pone convenientemente en la categoría de psicópatas mentirosas, que necesitan ser mantenidas alejadas de la humanidad por su propio bien. Nunca he conocido una peor pareja de escoria mentirosa, y Dios sabe por qué Anne se ha vuelto ciega ante las travesuras de su hija. Solía estar cuerda, pero ahora parece que Stephanie la controla con solo un gesto. Es una lástima por Anne, y me da pena por ella. Ha perdido toda su individualidad por una hija que no se preocupa en absoluto por ella. Una semana después de la fiesta, aún no había respondido a nadie, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Anne y Stephanie vinieron a mi casa. Keith abrió la puerta y ni siquiera las invitó a entrar. Stephanie comenzó a gritar en la puerta, diciendo que quería hablar conmigo y que había arruinado su vida completamente. Oí los gritos y me apresuré a la puerta, donde Stephanie estaba llorando, y Anne decía que yo había cometido el pecado más imperdonable, y que debían hacerme pagar por ello. Les dije que estaban locas si pensaban que les iba a hacer caso siquiera un segundo, después de que me habían abofeteado en mi propia casa. Me dijeron que tenía que pagar por mis pecados y que sabían que había envenenado la comida de Stephanie, lo que había causado su aborto espontáneo. No pude evitar reírme ante la absurda acusación. Les dije que Stephanie había llegado sin avisar y sin invitación, y que no tenía ni idea de que ella estaba esperando un bebé. ¿Cómo podría haber conseguido mágicamente una sustancia, envenenado su comida y causado su aborto espontáneo, cuando ni siquiera sabía que ella iba a venir, mucho menos que estaba embarazada? Solo dijeron que sabían que era yo, y que no había otra manera en que algo así pudiera haber pasado. Perdí los estribos, y siguieron diciendo que tenía que pagar por mis pecados y demás. Keith le preguntó qué quería decir con pagar. Ella quería decir pago literal, quería que le diera dinero a su inútil hija, que probablemente estaba fingiendo un aborto, y tal vez incluso todo el embarazo. Estaba furiosa y cansada al mismo tiempo. Les dije que tenía suficiente dinero, y que les pagaría la suma que quisieran si podían demostrar que yo había causado el aborto. Les dije que revisaran las grabaciones de las cámaras de seguridad, y lo vieran por sí mismas. Fue en ese momento cuando supieron que habían sido descubiertas y comenzaron a retorcerse. El asunto es que soy abogada, sé cuando una persona está mintiendo, ese es literalmente mi trabajo. Sabía que las habían atrapado y que no había habido aborto espontáneo, y probablemente ni siquiera había bebé. Entonces les dije que debían ir conmigo al hospital de inmediato para confirmar el aborto, o de lo contrario, presentaría cargos contra ambas. A Anne por agresión y allanamiento, y Stephanie por allanamiento y acoso. Deberías haber visto cómo intentaron huir. Cuando entramos, Keith me dijo que enviara el mensaje y los informes a todos, detallando lo que había pasado en realidad. Dijo que era hora de exponerlas completamente y cortarlas de una vez por todas. Así lo hice, y me siento muy aliviada. Ahora sé que no tendrán el valor de ponerse en contacto conmigo de nuevo. Creo que voy a cortar todo contacto con papá también. Siento que él es de alguna manera responsable de invitar todo este desastre a mi vida, y aunque no sea culpable, no quiero tratar con él en este momento. He enfrentado agresión y acoso, y un logro mío ha sido reducido a polvo por las payasadas de su esposa y su hija. No puedo evitar sentirme enojada con él. Fue él quien permitió que Stephanie entrara en mi casa, podría haberme preguntado si la había invitado o no. Podría haber verificado, pero era más fácil para él fingir conveniencia, y eso me duele mucho. Sé que no voy a tolerar más su drama, y si intentan tocar mi puerta de nuevo, solicitaré una orden de restricción en su contra. No me importa quemar cada puente con la familia, pero simplemente no tengo la capacidad para lidiar con esto más. Actualización 2. Para todos los que esperaban una actualización dramática, tengo algunas noticias para ustedes. Papá ha solicitado el divorcio de Anne después de que descubrió lo que habían hecho ella y su hija. Estaba furioso y echó a Anne de la casa. Tuve una conversación muy larga con él, y ambos nos emocionamos mucho. En la pelea con Anne, ella reveló que siempre supo que Stephanie no estaba embarazada. Ella ya tenía 5 hijos, todos con diferentes padres, ninguno de los cuales se quedó. Según papá, todos ellos pagan pensión alimentaria, y Anne no podía mantener un trabajo por mucho tiempo.
Pensó que si montaban este drama, podrían sacar dinero de mí, lo que ayudaría a Stephanie. Justificó esto diciendo que, dado que yo nunca podría tener hijos y acababa de recibir una promoción, todo el dinero extra podría ir a alguien que lo necesitara. Papá le dijo que ese era mi dinero ganado con esfuerzo, y que podía usarlo como quisiera. Dejó claro que no le debía nada a nadie. Tuvieron una gran pelea en la que Ann siguió defendiendo a Stephanie, y se negó a asumir responsabilidad por sus acciones, en su lugar echó toda la culpa hacia mí. Fue entonces cuando papá se dio cuenta de que no había sentido en seguir hablando con ella. Ella estaba más allá de cualquier nivel de cordura, y no había forma de redimir lo que había hecho. Le dijo que iba a solicitar el divorcio y le pidió que se mudara. Se disculpó profusamente, diciendo que nunca podría perdonarse por lo que permitió que sucediera. Le dije que no era del todo culpa suya, pero que necesitaba tiempo para superar toda la situación y volver a la normalidad. Las últimas semanas han sido muy agotadoras para mí. En realidad, estaba esperando relajarme un poco después de mi promoción, porque había tomado mucho esfuerzo, pero todo este drama familiar no me dejó hacerlo. La tía Rosa y el tío Mike me llamaron y ofrecieron su apoyo. De hecho, me animaron a presentar cargos, pero en este momento solo quiero que este desastre termine y vivir en paz. Han sido muy comprensivos, que es todo lo que podría haber esperado. No tengo idea de qué está haciendo Stephanie o cómo se está manejando, pero ella y Ann han tenido una pelea porque Ann ahora culpa a Stephanie por el colapso de su matrimonio. Honestamente, es un espectáculo, si me preguntas, y he pedido a todos que me mantengan al margen. He cortado todo contacto con papá por el momento, e incluso la tía y el tío saben que no deben discutir la situación de Ann y papá conmigo. Eso es la mayor victoria que podría haber esperado en esta situación, y estoy feliz de que haya terminado. Espero que esta sea mi última actualización porque no tengo la capacidad para tolerar ni un momento más de esto. Actualización 3. No esperaba tener que escribir otra actualización, pero aquí estamos. Hoy, Ann volvió a mi casa, esta vez sola, para pedirme perdón. No sé cómo se atrevió después de todo lo que ha hecho, pero allí estaba, en mi puerta, suplicando que la escuchara. Keith abrió la puerta y no la dejó entrar, como le había advertido que hiciera si ella volvía. Pero Ann, en su desesperación, comenzó a llorar y a rogarme que la dejara hablar. Salí a la puerta, claramente molesta, y le recordé que ya le había dicho que no quería volver a verla. Le había advertido que si no me dejaba en paz, iba a presentar una denuncia en su contra por asalto. Le recordé que había testigos de la bofetada que me dio en la cara durante la fiesta. Al escuchar esto, Ann se arrodilló y me pidió que, por favor, no lo hiciera, que no presentara cargos. Dijo que lo lamentaba profundamente y que solo quería arreglar las cosas, para poder arreglar las cosas con mi papá. Pero yo ya estoy demasiado cansada de sus manipulaciones. Esta situación ha colmado toda la paciencia que tenía. Aunque no tengo ganas de pasar por un proceso legal en este momento, sé que no puedo seguir permitiendo que ella cruce mis límites una y otra vez. Le dije que no podía confiar en ella ni en sus palabras de arrepentimiento, y que ya había tomado mi decisión. Después de que finalmente se fue, hablé con Keith sobre lo sucedido. Keith me dijo que presentar la denuncia podría ayudar a mi padre en el proceso de divorcio. Eso me hizo reconsiderar la situación, tal vez este sea el mejor camino para todos. Aunque sea un delito menor de segundo grado, es mejor que nada. Además, sería un paso más para cerrar este capítulo oscuro y protegerme de futuras intrusiones. Así que he decidido seguir adelante con la denuncia. No es lo que quería, pero siento que es lo correcto. Esta vez, voy a protegerme y a mi tranquilidad, cueste lo que cueste. Actualización 4. Finalmente, después de un proceso largo y emocionalmente agotador, las cosas empiezan a mejorar. Hace tiempo presenté la denuncia contra Ann por el delito de agresión, como había mencionado en mi última actualización. Aunque era un delito menor de segundo grado, tenía testigos de la bofetada que me dio en la fiesta, lo que fue suficiente para que el caso avanzara. Después de varias audiencias y testimonios, gané el caso. Ann fue condenada, y aunque la sentencia no fue severa, el fallo a mi favor fue un alivio enorme. No tanto por la necesidad de verla castigada, sino porque por fin sentí que había recuperado algo de control y justicia en esta situación. También fue un golpe importante para Ann, quien ya había perdido mucho al ser expulsada de la vida de mi padre. Hablando de mi padre, su divorcio de Ann ya es definitivo. La separación fue difícil para él, pero en el fondo sabía que era lo mejor. Desde que el divorcio se concretó, las cosas entre nosotros han mejorado considerablemente. Hemos tenido varias conversaciones sinceras, y aunque queda un largo camino por recorrer para sanar completamente, siento que estamos en un lugar mucho mejor ahora. Mi padre ha sido muy comprensivo, y ha aceptado la responsabilidad por no haber manejado mejor la situación desde el principio. Aprecio mucho su esfuerzo por enmendar las cosas, y por demostrarme que quiere ser parte de mi vida de una manera positiva y sana. Finalmente,
Siento que puedo empezar a dejar todo este drama atrás y concentrarme en las cosas que realmente importan. Keith y yo hemos estado planeando algunas cosas emocionantes para el futuro, y aunque sé que los fantasmas del pasado no desaparecerán de inmediato, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar y mirar hacia adelante sin tanto peso sobre mis hombros.